Ana ya no podía más luchar. Su cuerpo, antes lleno de vida, ahora era un campo de batalla dominado por el cáncer. El tratamiento era brutal y el dinero ya no existía. Cada día era una nueva carga, donde los simples gestos de madre, como levantarse para cuidar de sus hijos, se volvían imposibles. Sus pequeños, ajenos a la devastadora realidad, pedían comida, abrazos, pedían una madre que ella no podía ser. La casa, antes llena de vida, ahora parecía desmoronarse junto con sus fuerzas. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se te venía abajo, sin saber qué hacer? Ana sabía exactamente lo que era eso. Desesperada, en medio de una madrugada solitaria, con los ojos hinchados de tanto llorar, Ana tomó un papel. No había más lágrimas, no había más fuerzas. Pero, en ese momento, lo que quedaba era la mínima esperanza. Tomó una pluma y, casi como un último acto de fe, decidió escribir. No sabía si alguien lo leería, si a alguien realmente le importaría, pero sentía que no tenía nada que perder. Y la carta que escribió fue dirigida a nada menos que Elon Musk. ¿Absurdo? Tal vez. Pero, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? Los días pasaron. El silencio seguía resonando en la casa, al igual que el dolor y el miedo. Cada día más difícil que el anterior, hasta que, de repente, sonó el teléfono. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería recibir una llamada inesperada cuando ya no hay esperanza? Al otro lado de la línea, una voz tranquila, casi increíble. Elon Musk. Sí, él mismo. Había leído la carta. Y más que eso, estaba dispuesto a ayudar. Ese hombre, tan distante de la realidad de Ana, había sido tocado por su historia, por la fuerza que ella demostraba incluso en las peores batallas. ¿Crees que los actos de bondad pueden cambiar destinos? Musk no dudó. Cubrió todos los gastos del tratamiento experimental de Ana, un tratamiento que jamás habría soñado poder pagar, un tratamiento que prometía darle una oportunidad real de cura. Imagina lo que pasa por la mente de una madre al escuchar eso. Imagina saber que, de repente, hay una luz al final de un túnel tan oscuro. Ana apenas podía creerlo. Era como si el peso del mundo hubiera sido quitado de sus hombros. Pero esta historia trata de mucho más que dinero o poder. Se trata de la fuerza que encontramos cuando todo parece perdido. Se trata de la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible. Ana aún tendría que enfrentar la enfermedad. Los tratamientos no serían fáciles. Pero ahora había esperanza. Y esa esperanza venía de un lugar que nunca imaginaría. ¿Alguna vez has pensado de dónde vendría tu salvación si estuvieras en su lugar? El cáncer ya no era la única cosa en su mente. Sus hijos, sus sueños, la vida que tanto quería vivir, todo eso parecía de repente posible nuevamente. Y lo que más conmueve en esta historia es la manera en que lo imposible puede hacerse real cuando menos lo esperamos. ¿Cuántas veces has estado al borde de la desesperación, pensando que no había salida? Ana no es diferente de tantas otras personas que enfrentan batallas diarias. Tal vez su historia sea un reflejo de tu propia vida, de tus luchas. Tal vez conozcas a alguien que, al igual que ella, está viviendo un momento en que la esperanza parece un lujo. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Creerías que una carta, un gesto tan simple, podría cambiarlo todo? Ahora, quiero que pienses. ¿Qué harías si estuvieras en la posición de Ana? ¿Qué le dirías a tus hijos si ya no tuvieras fuerzas? ¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza que un simple pedido de ayuda puede ser la respuesta que tanto necesitas? Deja tu comentario abajo. Comparte esta historia con quien creas que necesita un poco de esperanza hoy. Y si esa llamada fuera para ti, ¿cómo reaccionarías? Ana, en esa cama, entre el dolor y el desespero, nunca imaginó que alguien tan distante de su realidad pudiera cambiar su destino. ¿Estamos realmente listos para creer que lo imposible puede suceder? Deja tu opinión. Quiero saber qué piensas sobre todo esto. La historia de Ana no termina aquí. Aún tiene un camino por delante.
Pero, de alguna manera, ese simple gesto, esa carta, transformó lo que parecía ser el final en un nuevo comienzo. Y eso nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces estamos a un paso de rendirnos, sin saber que la ayuda puede estar justo ahí, al acecho, esperando para cambiarlo todo? Ana miraba a sus hijos, ahora con un brillo nuevo en los ojos, y sentía algo que hacía mucho no experimentaba: esperanza. Cada sesión de tratamiento era un desafío, pero ahora ya no estaba sola. Sabía que había alguien, al otro lado del mundo, que creía en ella, que creía en su recuperación, y de alguna manera, eso la fortalecía. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, la fe que otra persona deposita en nosotros puede darnos la fuerza que necesitamos? Las primeras semanas de tratamiento fueron difíciles. Las reacciones, los efectos secundarios, el dolor, todo esto seguía siendo parte de su rutina. Pero ahora había algo diferente. Ya no veía el cáncer como una sentencia de muerte, sino como una batalla que podía ganar. Y cada día, sus hijos sonreían más, se acurrucaban más cerca de ella, como si también supieran que las cosas estaban cambiando. ¿Has pensado en el poder que tiene la esperanza de contagiar a quienes nos rodean? El apoyo financiero fue esencial, claro, pero no era solo eso. Elon Musk no solo pagó el tratamiento, sino que también envió un equipo médico especializado para seguir el caso de Ana de cerca. Ella no podía creer que alguien tan distante de su realidad pudiera importarle tanto, y eso tocó algo profundo en su corazón. ¿Alguna vez has experimentado el poder que la bondad de un extraño puede tener en tu vida? A medida que pasaban los días, Ana comenzó a sentir los primeros signos de recuperación. Pequeños, es cierto, pero significativos. Podía levantarse de la cama con más facilidad. El dolor, que antes era constante, empezó a ceder. Sus hijos, que antes pedían por una madre que ella no podía ser, ahora tenían esa figura de vuelta, aunque lentamente. ¿Te has detenido a pensar en el impacto que pequeñas victorias diarias pueden tener en una lucha tan grande? Ana sabía que la batalla estaba lejos de ser ganada. El cáncer todavía estaba presente, aún requería tratamientos, aún representaba un peligro. Pero ahora, con la ayuda inesperada que recibió, podía mirar hacia el futuro con un poco más de optimismo. Las noches ya no estaban llenas de desesperación, sino de planes. Planes para liberarse de la enfermedad, para ver crecer a sus hijos, para vivir la vida que casi le fue arrebatada. ¿Te has permitido soñar, incluso en medio de la adversidad? La vida de Ana cambió de una manera que jamás imaginó. Ese acto simple de escribir una carta, ese último intento desesperado, se transformó en su salvación. Nunca podría haber previsto lo que sucedería. Y esto nos hace cuestionar: ¿cuántas oportunidades dejamos pasar por no intentar? ¿Cuántas veces el miedo a fracasar nos impide dar el primer paso? ¿Has reflexionado sobre cuántas veces el no que tememos puede, en realidad, ser el camino hacia el sí que lo cambia todo? Ahora, Ana camina con sus hijos en el parque, algo que no hacía desde hacía meses. Su cabello, aunque aún escaso por la quimioterapia, comienza a crecer nuevamente. Cada día es una nueva oportunidad para vencer, para superar, para estar presente. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué es realmente lo que importa en la vida? ¿Estamos valorando las cosas correctas? ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario abajo, quiero escuchar tu opinión sobre esto. La recuperación de Ana aún está en curso. El cáncer es impredecible, pero con el apoyo adecuado, está enfrentando la situación con la cabeza en alto. Y esta historia nos muestra que, a menudo, lo que necesitamos no es una solución mágica, sino un empujón en la dirección correcta. Una mano extendida en el momento en que más la necesitamos. ¿Has pensado en quién podría ser esa mano en tu vida? ¿O en quién puedes ayudar, incluso sin saberlo? Elon Musk continuó con su vida, sus proyectos grandiosos, sus visiones de futuro. Pero, para Ana, se convirtió en más que un nombre famoso.
se transformó en la prueba de que la bondad puede venir de donde menos lo esperamos, que los gestos más inesperados pueden cambiar destinos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has hecho algo por alguien que jamás podría devolverte el favor? ¿Has pensado en el impacto que eso puede tener, incluso si nunca conoces el resultado? Ana aún no sabe lo que el futuro le depara. El cáncer puede volver, puede intensificarse, pero una cosa ha aprendido con esta experiencia, que rendirse nunca es la respuesta, que por más difícil que sea el camino, siempre hay una oportunidad, y por más improbable que parezca, esa oportunidad puede estar donde menos lo esperas. ¿Has pensado en cuántas veces estuviste a punto de rendirte y en el último momento, algo cambió todo? Y así, Ana sigue, un día a la vez, un paso a la vez. No tiene todas las respuestas, pero tiene algo que no tenía antes, esperanza. Y esa esperanza la mantiene firme, la hace creer que, independientemente de lo que suceda, ya no está sola en esta lucha. Con el tiempo, Ana comenzó a darse cuenta de que su vida no solo estaba cambiando debido al tratamiento, algo más profundo estaba ocurriendo. Pequeños detalles, que antes pasaban desapercibidos, empezaron a tener sentido. La llamada de Elon Musk fue un punto de inflexión, pero había algo detrás de todo esto. Las cosas se estaban conectando de una manera que jamás imaginó. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que los acontecimientos a tu alrededor no son solo coincidencias? Fue en una de esas sesiones de tratamiento, mientras conversaba con el equipo médico que Elon había enviado, que Ana comenzó a notar ciertas peculiaridades. Uno de los médicos, siempre tan servicial y profesional, hacía preguntas que parecían diferentes. Quería saber no solo sobre su estado de salud, sino sobre su vida personal, sus sueños, sus miedos e incluso detalles de lo que la llevó a escribir aquella carta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien hace preguntas que parecen sobrepasar el límite de la curiosidad común? Ana, inicialmente, pensó que era solo un interés legítimo, tal vez un intento de crear empatía, pero, con el tiempo, se dio cuenta de que las preguntas eran calculadas y las miradas más atentas de lo normal. Era como si estuvieran buscando algo. Y entonces, una tarde, mientras regresaba a casa después de una de las sesiones, Ana encontró un sobre en su buzón, sin remitente, solo su nombre escrito a mano. ¿Qué harías al encontrar algo así, sin explicación? Cuando abrió el sobre, dentro había una carta sin firma. El mensaje era directo y perturbador. Nada sucede por casualidad, Ana. Hay más en esta historia de lo que imaginas. Presta atención. Su corazón se aceleró. ¿Quién podría haber enviado eso? ¿Y qué querían decir con «hay más en esta historia»? ¿Alguna vez has recibido un mensaje que parecía cambiar la forma en que veías todo a tu alrededor? En los días que siguieron, Ana se sintió inquieta. La carta parecía perseguirla, haciéndola repensar todo lo que había sucedido hasta ese momento. ¿Sería posible que ese acto de generosidad de Musk tuviera otras intenciones? ¿O sería que algo mucho más grande estaba ocurriendo sin que ella lo supiera? De repente, comenzó a recordar detalles antes irrelevantes, conversaciones interrumpidas, miradas discretas del equipo médico, e incluso el hecho de que Elon eligió ayudarla personalmente, entre millones de historias que probablemente recibe todos los días. ¿Te darías cuenta de estas sutilezas? Un nuevo mundo comenzó a abrirse ante Ana. Ya no sabía en quién confiar, y cuanto más reflexionaba sobre lo que estaba sucediendo, más sentía que su vida había sido envuelta en algo mucho más grande que solo un tratamiento experimental. Las dudas empezaron a crecer. ¿Quién envió esa carta anónima? ¿Por qué alguien estaría observando tan de cerca cada paso que daba? ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras siendo observado, incluso sin pruebas concretas? Cada día, las piezas del rompecabezas parecían más distantes de encajar. El cáncer, que antes era tu mayor enemigo, ahora parecía solo un elemento de algo mucho más complejo. Una noche, mientras acostaba a sus hijos, Ana recibió otro mensaje,
esta vez en su celular. El número era desconocido y el texto, corto y enigmático. Eres parte de algo más grande de lo que imaginas. El tratamiento es solo el comienzo. Su corazón se aceleró. ¿Quién estaba enviando esos mensajes? ¿Y qué significaba que ella era parte de algo más grande? No podía ignorar más. Algo estaba sucediendo entre bastidores, algo que involucraba más que su salud. Pero, ¿qué era? ¿Y por qué a ella? Su conexión con Elon Musk era solo la punta del iceberg, y Ana sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo su vida, sino tal vez la vida de muchos otros. ¿Alguna vez has estado tan cerca de una revelación que podías sentir su impacto incluso antes de saber de qué se trataba? Las respuestas parecían estar cada vez más cerca, pero las preguntas seguían acumulándose. Ana sabía que necesitaba profundizar, descubrir lo que realmente estaba sucediendo. Pero, ¿dónde buscar? Y, sobre todo, ¿estaba lista para afrontar la verdad que estaba a punto de descubrir? La mente de Ana era un torbellino. Los mensajes enigmáticos, las conversaciones extrañas y las miradas de los médicos la hacían sentir cada vez más desconfiada. Y al mismo tiempo, el cáncer seguía ahí, como una sombra constante. La batalla por su vida continuaba intensa, pero ahora había algo más, algo que pesaba tanto como la enfermedad en sí. ¿Tendrías el valor de seguir adelante, sabiendo que hay misterios tan grandes como la propia lucha por la supervivencia? Esa noche, Ana apenas logró dormir. Las palabras, "eres parte de algo más grande", resonaban en su cabeza, y la idea de que el tratamiento era solo el comienzo la perturbaba. Pero, al mismo tiempo, sentía algo diferente. Una chispa se encendió dentro de ella, una fuerza que había estado dormida durante mucho tiempo. El miedo, que antes la paralizaba, comenzó a transformarse en determinación. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de que, a pesar de todo, necesitas continuar, incluso sin saber qué te depara el futuro. Al día siguiente, al llegar a otra sesión de tratamiento, Ana decidió que no se quedaría más al margen de su propia historia. No sería solo una paciente esperando la cura. Necesitaba respuestas. Mirando a los ojos del médico que la había acompañado desde el principio, con una fuerza que él no esperaba, Ana preguntó directamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están tratando como si hubiera algo más allá del cáncer aquí? Él pareció dudar, lo que solo aumentó su sospecha. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que sentiste que te estaban ocultando la verdad y que solo enfrentándola podrías descubrir lo que hay detrás? El médico desvió la mirada, pero luego, con un suspiro, dijo, «Ana, no estás aquí solo por el tratamiento. Hay personas observando tu caso de cerca porque representas algo que va más allá de la medicina. Tu cuerpo, tu resistencia, tu lucha, están revelando más de lo que imaginas». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué lucha era esa? ¿Cómo podía ella, una madre común, representar algo tan grande? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo, a veces, estamos involucrados en algo que está más allá de nuestra comprensión? Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, las palabras del médico giraban en su mente. Ella representaba algo más grande. Pero, ¿qué? ¿Y por qué a ella? Al llegar a casa, encontró a sus hijos jugando en el patio, riendo, sin saber las tormentas que se desarrollaban dentro de su madre. Su sonrisa le dio fuerzas. Era por ellos que luchaba, por ellos que no podía rendirse, y en ese momento, Ana decidió, iba a descubrir la verdad, sin importar el costo. ¿Alguna vez has tomado una decisión que parecía cambiar el rumbo de tu vida? Los días que siguieron fueron intensos. Ana empezó a investigar su propia vida, buscando entender cómo todo se conectaba. Las cartas misteriosas, los mensajes enigmáticos, la implicación de Elon Musk. Nada parecía ser coincidencia, y con cada paso que daba, se sentía más fortalecida. La enfermedad seguía ahí, los tratamientos seguían siendo dolorosos, pero algo dentro de ella había cambiado.
La esperanza, antes tan frágil, ahora era una fuerza inquebrantable. No solo estaba luchando contra el cáncer, estaba luchando por recuperar el control de su historia. ¿Alguna vez has sentido ese deseo de recuperar algo que parecía haberse escapado de tus manos? Luego llegó el día de la gran revelación. Otro mensaje llegó a su celular, esta vez con una dirección. Sin pensarlo 2 veces, Ana se dirigió al lugar indicado. Era un edificio discreto sin letreros, sin nada que indicara lo que había adentro. Pero algo dentro de ella decía que ahí estaba la respuesta que tanto había buscado. ¿Tendrías el valor de entrar, sabiendo que allí, posiblemente, la verdad que tanto buscabas finalmente sería revelada? Dentro del edificio, Ana encontró una sala llena de documentos, pantallas de computadora y personas que parecían ya estar esperándola. La recibieron sin sorpresa, como si ya supieran que algún día llegaría. Uno de los hombres de traje se acercó y dijo: «Ana, tu lucha ha sido observada por personas influyentes. No eres solo una paciente común. El tratamiento que estás recibiendo es parte de algo mucho más grande, un proyecto que puede cambiar la medicina y salvar miles de vidas. Pero para eso, necesitábamos ver la fuerza, el coraje y la resiliencia de alguien como tú». Ana quedó atónita. Todo comenzó a tener sentido. Pero al mismo tiempo, era difícil de creer. Ella, una simple madre, una mujer luchando por sobrevivir, estaba en el centro de algo tan grandioso. ¿Alguna vez has pensado en el impacto que tus acciones pueden tener en el mundo, incluso cuando parecen pequeñas o insignificantes? Las lágrimas brotaron, pero esta vez no eran de tristeza o desesperación. Eran lágrimas de superación, de alivio, de fuerza renovada. Y en ese momento, Ana entendió que su lucha, su dolor, no habían sido en vano. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si, después de tanto sufrimiento, finalmente estuvieras comprendiendo el propósito de todo. El hombre continuó: «Eres un ejemplo. Tu historia será contada para inspirar a otras personas. Y tu tratamiento será la clave para salvar muchas vidas en el futuro». Ana sintió el peso de la responsabilidad, pero también la ligereza de saber que, a pesar de todo, su batalla tenía un significado mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Miró a su alrededor, a todas esas personas que la observaban en silencio, y se dio cuenta de que, incluso sin saberlo, había sido una guerrera, una luchadora. Y ahora, el mundo también lo vería. ¿Alguna vez has tenido un momento en que, después de tanto sufrimiento, sentiste que finalmente formabas parte de algo más grande que tú mismo? Ana sabía que la lucha contra el cáncer continuaría, pero ahora había algo más. Propósito. Regresaría a casa, a sus hijos, a su vida, pero con la certeza de que su historia apenas comenzaba. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo, con la fuerza que solo quien ha pasado por el infierno conoce. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir lo que la vida tiene reservado, incluso en los momentos más difíciles? Ana salió de ese edificio con una mezcla de emociones que apenas podía explicar. Las revelaciones aún estaban frescas en su mente, pero el peso de lo que acababa de descubrir comenzaba a tomar forma. No era solo una madre luchando contra el cáncer, ni solo una paciente siendo observada. Ahora sabía que su dolor y su batalla estaban conectados a algo mucho mayor, algo que podría impactar la vida de personas que nunca conocería. ¿Alguna vez has sentido que tu vida, tus elecciones, pueden resonar más allá de ti, más allá de la hora? Mientras caminaba de regreso a casa, Ana pensaba en los últimos meses. Pensaba en Elon Musk, en la carta, en las sesiones de tratamiento, en los mensajes misteriosos y, sobre todo, en las personas que creyeron en ella, incluso cuando ella no podía creer en sí misma. Había una nueva claridad en su mente. La lucha contra el cáncer seguía siendo su batalla principal, pero ahora sabía que esa batalla era un símbolo.
Ella era la prueba viviente de que, incluso en las circunstancias más sombrías, lo imposible puede suceder. ¿Alguna vez has sentido que, en medio del dolor, encontraste un propósito más profundo, algo que le da sentido a todo? En casa los hijos de Ana corrieron a abrazarla, como siempre hacían, pero esta vez ella los sostuvo por más tiempo, con más fuerza. No era solo el alivio de estar de vuelta, o el amor de madre que siempre había sentido. Era algo más. Miró a los ojos de ellos y, por un momento, casi se perdió en sus pensamientos. ¿Alguna vez entenderían todo lo que estaba sucediendo? ¿Sabrían cuánto estuvo cerca de rendirse, pero que la fuerza para continuar vino precisamente de ellos? ¿Te has detenido a pensar en las personas que te inspiran a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido? Los días que siguieron trajeron nuevos desafíos, pero también nuevas victorias. El tratamiento experimental que Elon Musk había financiado comenzaba a mostrar resultados prometedores. Ana estaba respondiendo mejor de lo que cualquiera esperaba. En cada consulta, los médicos se volvían más optimistas, y ella comenzaba a sentir su cuerpo reaccionar de maneras que ni ella imaginaba posibles. La fatiga extrema disminuía, el dolor se volvía más tolerable, y los pequeños momentos de alegría con sus hijos comenzaban a parecer más constantes. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de que, a pesar de las dificultades, algo dentro de ti está cambiando, fortaleciéndose? Pero no era solo eso. La revelación sobre su papel en el proyecto mayor seguía rondando sus pensamientos. El hombre en el edificio había dicho que su historia sería contada para inspirar a otras personas. Y de hecho, eso comenzó a suceder. Sin que ella lo supiera, la historia de Ana, la madre que escribió a Elon Musk, comenzó a ganar atención en las redes sociales, en los noticieros, en conversaciones. Personas de todo el mundo comenzaban a hablar sobre ella, sobre su lucha, su determinación, y ella no tenía idea de cuánto esto tocaría otras vidas. ¿Alguna vez has pensado en cómo tus acciones, por pequeñas que parezcan, pueden impactar a personas que ni siquiera conoces? Una tarde, mientras descansaba después de otra sesión de tratamiento, Ana recibió un mensaje en su celular. Esta vez, era un video de una joven madre de otro país, sosteniendo a su bebé en brazos. Con lágrimas en los ojos, agradecía a Ana. Su historia le había dado fuerzas para continuar su propia lucha contra una enfermedad devastadora. La vida de Ana, que antes parecía aislada en su dolor, ahora estaba conectada a tantas otras, y eso la dejó profundamente emocionada. ¿Alguna vez has notado el poder que tus luchas personales pueden tener para inspirar a otros a seguir luchando? Los videos, los mensajes y los testimonios comenzaron a llegar de todos lados. Ana, que siempre se había visto como alguien común, ahora era vista como un ejemplo de superación. Cada persona que tocaba con su historia parecía devolverle una parte de la fuerza que tanto necesitaba. Era como si, cuanto más personas inspiraba, más fuerza encontraba dentro de sí misma. ¿Te has dado cuenta de eso? Ese ciclo de apoyo mutuo, donde al ayudar a otros, también terminas ayudándote a ti mismo. Pero había algo más, algo que aún la inquietaba. ¿Qué más involucraba ese proyecto? ¿Cuál era el verdadero alcance de lo que estaban haciendo con ella? El hombre del edificio había hablado de cambio en la medicina y de cómo ella estaba en el centro de todo eso. Pero, ¿qué significaba exactamente? ¿Y por qué ella? Estas preguntas continuaban sin respuestas claras, y Ana sabía que, en algún momento, tendría que buscar más. ¿Alguna vez has estado en una posición en la que, a pesar de tantas respuestas, todavía hay un misterio que te inquieta, que te llama a descubrir más? Cada día, Ana se sentía más fuerte, tanto física como emocionalmente. Los mensajes de apoyo, las historias que llegaban a ella, la fuerza que recibía de desconocidos, todo eso la impulsaba. Pero al mismo tiempo, sabía que el camino por delante seguiría siendo arduo. El cáncer no desaparece de un día para otro,
y la lucha por la vida continuaba. Sin embargo, con cada nueva victoria, comprendía que no solo estaba luchando por ella misma, sino por todos aquellos que habían sido tocados por su historia. Y entonces, en un momento de silencio y reflexión, Ana entendió algo profundo. La verdadera superación no estaba solo en vencer el cáncer. Estaba en seguir creyendo, en seguir luchando, incluso cuando todo parecía imposible. Estaba en encontrar fuerza donde antes solo había desesperación, en transformar el dolor en propósito. Y, sobre todo, estaba en darse cuenta de que, al final, no estaba sola. Ana se encontraba ahora ante un momento decisivo. Las respuestas que tanto buscaba estaban frente a ella, y sentía que, finalmente, entendería todo. El tratamiento experimental, los mensajes enigmáticos, el involucramiento de Elon Musk y todas las piezas que hasta entonces parecían sueltas. Las semanas pasaron y su recuperación sorprendía a los médicos, pero, en el fondo, sabía que había más que solo medicina involucrada. Lo que no esperaba era lo que vendría a continuación. Una mañana, Ana recibió una nueva llamada, esta vez de un número privado. La voz del otro lado era familiar, pero al mismo tiempo distante. Ana, ha llegado el momento de que entiendas tu verdadero papel en todo esto. Necesitamos que vengas hasta nosotros. Una vez más, la dirección misteriosa. Una vez más, la invitación a adentrarse en un mundo que aún no comprendía del todo. ¿Ibas a hacerlo? ¿Tendrías el valor de continuar, sabiendo que respuestas difíciles podrían estar a la vista? Esta vez estaba más preparada. El miedo todavía existía, pero ahora estaba acompañado por una fuerza interior que apenas reconocía como suya. Al llegar al lugar, Ana fue recibida por el mismo equipo que había mencionado su papel especial en el proyecto. La llevaron a una sala amplia, con pantallas gigantes que mostraban datos, imágenes y gráficos médicos complejos. En el centro de todo eso, su historia. Su lucha contra el cáncer estaba siendo monitoreada y estudiada con una precisión que nunca había imaginado. El hombre que antes habló sobre ella como parte de algo más grande, se acercó. Ana, el tratamiento que estás recibiendo es solo el comienzo. Hemos descubierto, a través de tu caso, una nueva forma de combatir esta enfermedad. Tu cuerpo reaccionó de una manera que nunca hemos visto antes. No eres solo una paciente, eres la clave para salvar millones. Las palabras eran difíciles de procesar. Ella, una simple madre, ahora cargaba el peso de la esperanza de tantas vidas. Pero, ¿cómo era eso posible? La respuesta llegó poco después. La tecnología utilizada en el tratamiento experimental no era común. Era algo innovador, desarrollado secretamente, basado en estudios de vanguardia sobre regeneración celular e inteligencia artificial. Y Ana, con su resiliencia y fuerza, estaba respondiendo de manera extraordinaria. Su cuerpo, en lugar de simplemente combatir el cáncer, estaba aprendiendo a regenerarse, algo casi imposible hasta entonces. Estás ayudando a crear la cura para una de las enfermedades más devastadoras de nuestro tiempo, Ana. Tu historia será recordada para siempre. ¿Puedes imaginar el impacto de este descubrimiento? La revelación fue abrumadora. Ana apenas podía procesar lo que escuchaba. La enfermedad que casi la destruyó ahora era el punto de inflexión para una cura mundial. Pero esto traía nuevos desafíos. No era solo un ejemplo de superación personal, era un símbolo de esperanza para millones que aún luchaban contra el cáncer. Al darse cuenta de esto, una nueva llama se encendió dentro de ella. La cura no era solo para ella, era para todos. Y ahora, estaba decidida a continuar esta lucha, no solo por sí misma, sino por todas las vidas que podrían ser salvadas a través de su viaje. ¿Alguna vez has sentido el peso de algo tan grande, algo que trasciende tu propia existencia? Al salir de ese edificio, Ana ya no era la misma. Sentía el peso de la responsabilidad.
pero también la ligereza de saber que su sufrimiento tenía un propósito mucho mayor. El cáncer seguía siendo parte de su vida, pero ya no la definía. Ahora sabía que la verdadera cura venía desde dentro. No era solo el tratamiento físico lo que la estaba sanando, sino la fuerza, el amor por sus hijos y el coraje de continuar. Estaba lista para lo que viniera a continuación. Mientras caminaba hacia casa, Ana miró al cielo y sonrió. La batalla no había terminado, pero ahora sabía que tenía las herramientas para enfrentarse a ella. Su historia, que había comenzado con desesperación y lágrimas, ahora era una historia de superación, de fuerza, de una madre que, contra todas las probabilidades, encontró un camino hacia la esperanza. ¿Alguna vez has sentido ese giro en la vida? El momento en que te das cuenta de que, no importa cuán difícil sea la lucha, siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad de victoria. Al llegar a casa, Ana se sentó a la mesa con sus hijos y los miró con nuevos ojos. Ellos eran su fuerza, su motivación, y ahora sabía que no luchaba solo por ellos, sino por tantas otras familias alrededor del mundo. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. La historia de Ana estaba lejos de terminar, y la segunda parte de este viaje aún traería más desafíos, más descubrimientos. Pero, esta vez, no lo enfrentaría sola. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Ana? Deja tu comentario abajo y comparte esta historia con quienes necesitan una dosis de esperanza. Porque al final, todos tenemos batallas que enfrentar. Y es en la superación de esas batallas donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Esta historia apenas está comenzando.